Buenas tardes. Hoy les vamos a mostrar la elaboración de las cartas de control y la estimación de la capacidad del proceso para las barras de contenido ferroso y acero en el detector de metales en la línea de queso blanco. Este es el trabajo final de la materia control estadístico y el trabajo está elaborado por los ingenieros Carolina Mejía y Raúl García, estudiantes de la especialización en estadística aplicada de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Es requisito como empresa de productos lácteos tener implementado el sistema HACCP y asimismo la detección del sistema de los puntos críticos de control. El detector en este momento es un punto crítico de control que debe ser evaluado y debe ser verificado con frecuencia para garantizar que cuando el producto llega al consumidor es inocuo en cuanto a riesgos físicos se refiere. Actualmente, el control que se realiza al equipo está fundamentado en dejar pasar unas barras que tienen un contenido ferroso y un contenido de acero y evaluar la señal que emite la señal pico que emite el detector. Estos datos son comparados con unas especificaciones que son de alguna manera eh, estimadas por el personal de la planta, pero que son trabajadas bajo el acompañamiento del proveedor del equipo. En este momento trabajamos con unos datos que nos suministró el personal de la planta que tienen que ver con la señal pico emitida al analizar en repetidas ocasiones el paso de las barras por el detector antes del procesamiento de un lote. Estos datos son de gran ayuda para nosotros verificar que el equipo sí me da una respuesta positiva cuando proceso esas barras. Esta problemática de alguna manera hace muchos años se ha venido trabajando, pero los controles que se han implementado son los recomendados por el proveedor y se basan solamente en determinar experimentalmente cuáles son los límites de detección de estas barras y procesar las barras esperando que siempre el detector rechace como tal este producto. Las barras, hablo de las barras. Son detectores que se han implementado hace muchos años en la empresa, pero, pero que de alguna manera no han sido controlados estadísticamente por muchas razones. Una de las razones por la cual no se ha implementado es porque no se ha visto tampoco la necesidad. En este momento es un requisito como tal para mejorar el proceso. Mediante los datos suministrados, nosotros de ferroso y acero inoxidable, nosotros vamos a generar unas cartas de control para determinar si el proceso se encuentra bajo control estadístico y también vamos a determinar la capacidad del proceso. Finalmente, la pregunta de investigación de nosotros está planteada como se los voy a leer. Se puede evidenciar con la información recolectada que el detector de metales de la línea de queso blanco detecta la presencia de partículas con contenido ferroso de 3 milímetros y acero de 4 milímetros. Olvidé mencionar en las diapositivas anteriores que el contenido como tal, el diámetro como tal de esas partículas de contenido ferroso es de 3 milímetros y de acero es de 4 milímetros. El propósito de realizar este trabajo es, digamos, desarrollarlo e implementar metodologías estadísticas que no se tienen en este momento en el proceso y de alguna manera realizar un enfoque más detallado en la toma y recolección de los datos. Esto para que nos permita definir o hacer una detección adecuada del contenido ferroso y de acero que están presentes en las barras y que está presente también, que puede estar presente como tal en el producto y que este proceso está controlado y que cumple con las especificaciones internas y legales. En este caso es la línea de queso blanco que nos rige la norma HACCP e ISO 9001 y asimismo tratar de replicar este proceso en otras líneas que también
están certificadas bajo la norma de HACCP y que también tienen este mismo de punto crítico de control, que en este caso es el detector de metales. El objetivo general de nosotros fue determinar con los datos existentes y los controles del detector de partículas con contenido ferroso y acero implementados en la línea de queso blanco cumplen con las especificaciones del proceso y a su vez evidenciar que éste se encuentra bajo control estadístico. La idea es generar unas cartas de control con los datos que tenemos de las barras, determinar la capacidad de proceso y tomar medidas necesarias o pertinentes de acuerdo a los resultados obtenidos. La metodología. ¿Cómo abordamos el problema? Primero recibimos la necesidad por el Departamento de Metrología, evaluamos la línea de proceso donde se encuentra la necesidad, también miramos la disponibilidad de los recursos y los tiempos para su ejecución, revisamos manual del equipo, revisamos los datos históricos que se tenían como tal de los detectores y elaboramos las cartas de control y la capacidad del proceso utilizando la herramienta de RStudio. ¿Cuál es nuestra fuente de datos? Son datos tabulados de señal pico, de las barras de contenido ferroso y de acero, la ficha del detector de metales, los manuales del fabricante y el instructivo y verificación del detector de metales, que en este caso es un Apex 500. Nosotros las técnicas que utilizamos fue cartas de control para la media, para determinar si el proceso está bajo control estadístico y si hay desviaciones importantes en este, y estimamos la capacidad del proceso en base a los datos suministrados por la planta. Los resultados. Obtuvimos los resultados tras procesar dos controles diferentes, ya se los había mencionado, son las barras de contenido, son unas barras de teflón con un contenido ferroso de 3 milímetros y una barra de teflón de contenido acero inoxidable con un diámetro de 4 milímetros. Cada barra nosotros la procesamos 3 veces antes de fabricar algún lote. Entonces se procesan las barras de ferroso y las barras de acero y se verifica con respecto a la especificación que los datos arrojados de señal pico del equipo estén dentro de las especificaciones. Al final tuvimos resultados de barras de control para 31 lotes de queso. Actualmente, el procedimiento de la empresa no tiene implementado un control o monitoreo de mediciones en blanco. Es decir, que no se procesan barras que no tengan contenido de algún tipo de partículas con contenido ferroso o acero. Estos son nuestros datos. Entonces, como les hablé, son 31 datos correspondientes a cada lote. Cada lote fue verificado el detector previamente con 3 análisis de las barras de acero inoxidable y las barras de contenido ferroso. Los límites, en las especificaciones se encuentran los límites, por ejemplo, para la barra de acero, el cual está determinado entre 140 y 170 señal pico, y barra ferroso entre 130 y 150 señal pico. Como les decía anteriormente, estos límites fueron tomados de manera experimental por los analistas de metrología de la planta y según las recomendaciones del proveedor. También les recuerdo el tamaño de las barras de acero de 4 milímetros y de la barra de ferroso de 3 milímetros. Los resultados, les presento, está el resultado de la carta de control para las barras de contenido ferroso. Vemos que en ese momento los datos se situaron dentro de los límites que están calculados bajo esta técnica estadística. De todas maneras, también cumplen los otros límites que son entre 130 y 150 señal pico. Y observamos que para el lote número 30 se encuentra un dato o un punto coloreado rojo que según los scripts que se corrieron en RStudio, él estaba incumpliendo la regla 1, que quiere decir que el dato está por fuera de 1 sigma, ¿cierto? Pero aún así, digamos que los datos cumplen con las especificaciones del proceso, las internas, y también está cumpliendo
como tal con las especificaciones que arroja la estadística. Entonces yo puedo concluir que estos datos se encuentran controlados, que este proceso como tal de análisis de la barra de ferroso de 3 milímetros está controlado. Asimismo, calculamos la capacidad, vemos que la capacidad es mayor a 1, el valor es de 1.24, lo que me indica que el proceso, digamos, tiene la capacidad para medir o para recuperar esos valores de señal pico para la barra de ferroso, pero vemos una leve tendencia o una tendencia hacia la izquierda, ¿cierto? Esto me puede decir que todos los datos tienen una tendencia cercana al límite inferior, que es 130, y se alejan un poquito del límite superior, que para este caso fue de 150. Entonces, puedo decir que el proceso es capaz por izquierda. Y estos son los resultados de la carta de control de la señal pico del acero inoxidable. Es muy similar a la barra de ferroso. Observamos que todos los datos se encuentran entre las especificaciones internas y también las especificaciones que me da la misma carta de control. También puedo concluir que según esto, el proceso de análisis de la barra de acero inoxidable por el detector está controlado. No se observan tendencias de un punto en específico o que me indique que deba tomar alguna acción correctiva en este caso. Y la capacidad, a diferencia de la que se calculó para la barra de ferroso, esta es una capacidad, si miran todos los índices del CP, CPL, CPU, CPK, están mayores a 1, lo que me indica también que el proceso es capaz, tiene una capacidad, eh, me está recuperando los valores que necesito y que tienen de pronto una tendencia más hacia la media. Esto también me indica que los datos son homogéneos para el caso de este estudio, aunque la desviación estándar, por ejemplo, es un poco altica, eh, su distribución es homogénea, igual los límites son límites que son muy amplios, son unos rangos muy amplios también. Los resultados. Se puede decir que los resultados obtenidos son acordes a lo que se había planteado, ya que cumplen las especificaciones internas, pero a su vez consideramos que los datos no están siendo aprovechados para un control estadístico que permita tomar acciones en mejora del proceso. Las desviaciones que encontramos hasta el momento no son de alto impacto. Por ejemplo, hablo del caso del lote número 30, que salió violando una regla. Digamos que no es tan significativo como tal porque de alguna manera la medición está dentro de los rangos permitidos. Aunque los resultados se mostraron homogéneos y cumplen con la especificación, también consideramos que no son suficientes para determinar que el producto de la línea no tiene presencia significativa de partículas con contenido ferroso y acero, ya que lo establecido en el momento es específico para los diámetros conocidos. Quiere decir que si, por ejemplo, que el equipo está asegurado en este momento para ese tipo de partículas, para ese tamaño de partículas, pero no está establecido, no está definido ni está analizado el funcionamiento del detector en otros tipos de diámetros de partículas. Los resultados obtenidos confirman lo planteado en la problemática, ya que aunque los controles arrojan los resultados esperados, no hay una metodología que abarque un rango más amplio de detección de las partículas de la que se tiene en este momento en el equipo. Y nuestras conclusiones son que según los gráficos de control de señal pico, las barras con contenido, pues ambas barras de ferroso y acero, se puede decir que los procesos están controlados, es decir, que el equipo me emite la señal esperada tras analizar estas barras y que se encontraron y que los resultados se encontraron entre las especificaciones internas y las obtenidas tras aplicar la metodología estadística. Se observa que a varios procesos tienen una variabilidad estadística, eh, pero el detector tiene capacidad para cumplir con esa especificación definida por el personal de metrología. De acuerdo a los resultados obtenidos,
también se puede determinar que el detector de metales logra detectar las partículas específicas de 3 y 4 milímetros respectivamente. Sin embargo, sin embargo, es necesario realizar un análisis más detallado de estos datos y definir una metodología para la validación del detector. Digamos que esta conclusión se ve enfocada a lo que nosotros vamos a querer realizar como trabajo final de la especialización, que será la validación como tal del detector de metales. Nuestras recomendaciones. Se debe implementar el uso de barras blanco sin contenido de partículas con material ferroso ni acero y procesar en conjunto con los controles implementados que ya se tienen, que en este caso sería procesar las barras blanco, que se supone que no me deberían de dar señal pico, y seguido de los controles positivos, que en este caso serían las barras que tienen contenido ferroso y no ferroso, perdón, y acero inoxidable. El detector de metales arroja muchos más datos de los que estamos utilizando en este momento, como son sensibilidad, ángulo de fase, frecuencia ganancia, y en este momento esos datos no están siendo ni recopilados, ni tratados, ni almacenados. Solamente se están tomando en cuenta los datos de señal pico. Nosotros sugerimos realizar una base de datos con esta información y es así darle más robustez y más control estadístico como tal al equipo. No se considera suficiente el control que se lleva implementado actualmente porque se recomienda ¿por qué? Porque digamos que está específico para esos diámetros y esas partículas, pero digamos que en ese momento no, si le pasa una partícula de otro tamaño, no estamos seguros, no tenemos la seguridad de que el detector sí está detectando esos otros tamaños de partículas. Entonces sería bueno evaluar otros elementos, o sea, otras partículas y otros diámetros, y también evaluar esto en producto, porque actualmente solamente se está haciendo la verificación de la barra, pero ha faltado incluir la barra dentro del producto y procesarlas en producto, y así evaluar si las interferencias propias de la composición del queso, como la sal, también arrojan algún resultado, pues evaluar cómo sería la interferencia de esas condiciones en los resultados del detector. Bueno, este es nuestro trabajo. Muchas gracias por la atención y espero que haya quedado clara nuestra idea. Hasta luego, nos vemos.